Bueno, de la pizza a los cuchillos y de los cuchillos al living, todos atravesados por el lenguaje, porque nos estuvimos comunicando, estuvimos hablando, y vamos a hablar, de cómo hablamos. Florencia Báez Damiano, que editó este año El poder de decir, batallas por el sentido, columnas lingüísticas sobre glotopolítica. Y lo primero que te voy a preguntar, Flor, además de cómo estás. Bien. Bien, fundamental. ¿Qué es glotopolítica? Bueno, la glotopolítica es una perspectiva de estudio de la lingüística, es un enfoque que combina, digamos, tres aspectos. Bueno, si nos remitimos un poco a la etimología, gloto viene de glota, que quiere decir lengua. Claro. Y política es un poco la perspectiva que proponemos para este estudio, ¿no? Ya que hablamos de lenguaje, por eso es glotón, viene de ahí. Sí, sí, bueno, un poco también hace referencia a esto, claro, ¿no? A la lengua, sí. Y bueno, estas tres nociones de estudio vienen vinculadas con la idea de la lengua y de una concepción de lengua que no se reduce solamente al estudio de las reglas o de la gramática, como muchas veces se vincula por ahí la noción de la lengua. Otro aspecto que tiene que ver con la noción de política, que no tiene que ver necesariamente con lo partidario, claro, sino con actuar, digamos, en y sobre la sociedad. Bueno, y por otro lado, una relación muy fuerte con la historia, ¿no? Esta historia que a veces no tiene, digamos, un principio o un final claro, o nos podríamos preguntar dónde empieza el presente, dónde termina la historia, ¿no? O el pasado. Claro. O sea que se da en un vínculo dinámico, ¿no? De hecho, bueno, como hablamos, también tiene que ver con un vínculo dinámico con nuestra historia y con nuestra lengua, ¿no? Sí, es columnas lingüísticas sobre glotopolítica. Fuiste haciendo algunas para distintos medios, y después otras para el libro directamente. Sí, exacto. El libro, perdón, se editó por Glotomundo. Glotomundo, ¿y se consigue? Bueno, se consigue en la librería Suerte Maldita, en Palermo, y bueno, después en la editorial, o bueno, nos pueden escribir para solicitar el libro. Te quería comentar que esto de columnas lingüísticas, que es un género que un poco busca atraer al lector común o al público general a la lingüística, ¿no? Y que busca ampliar y difundir los avances de la ciencia de la lingüística. Incluso en distintas investigaciones observamos que parecería ser que otras ciencias avanzan o que llegan estos avances al público general, y con la lingüística siguen o continúan ideas que después se transforman en prejuicios lingüísticos, como por ejemplo que hay lenguas más desarrolladas que otras, o que suenan mejor, o que son más lindas, ¿no? Claro. Y bueno, un poco este libro viene como a difundir estas ideas y estas investigaciones que realizamos con el grupo de lingüística y de glotopolítica de la Universidad de Buenos Aires. A ver, algunas de estas columnas voy a mencionar, porque vamos hasta las 5 nada más. Y otras cosas que me pueden, o que fueron surgiendo, pero por ejemplo, las lenguas en la calle, identidad de disputas. Bueno, esto como decís, ¿no? Ciertas cosas que van cambiando y a veces apropiarse de ciertos términos. Sí. ¿Cómo partís de ahí, de la lengua de la calle y la de...? Bueno, en realidad parto de un concepto teórico que es el de paisajes lingüísticos. Sí. Pero que es un concepto muy práctico porque todos salimos a la calle y vemos palabras de distintas lenguas, ¿no? Sí. Y bueno, siempre hay una disputa y una tensión por qué palabras se utilizan de otras lenguas, cuáles se usan, cómo se usan, a qué variedades responden, ¿no? Si están en inglés, en qué inglés, ¿no? O en qué variedades del inglés. Y bueno, ahí cuento un poco el caso de una comunidad en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde hay un contacto de lenguas con el árabe, ¿no?
Entonces, bueno, hay ahí una disputa, si bien son pocos habitantes, y esto un poco viene a desterrar la idea de que solo en las grandes ciudades hay paisaje lingüístico, ¿no? Entonces, en una localidad de pocos habitantes, vemos que, bueno, hay disputa por ejemplo, en los carteles, en qué lengua mencionar las calles, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso también implica ceder una visión del mundo, porque el lenguaje no es un simple intercambio comunicativo, ¿no? Sino que hay luchas ideológicas, políticas, sociales, de visiones del mundo, ¿no? Y bueno, un poco esto es lo que vemos, ¿no? Que estamos cediendo cuando damos lugar a otras lenguas. Es un poco... Es súper interesante, porque digo, hay muchos que se enojan, que, no sé, cuando usás un, no sé, no quiero usar un mal término, pero ahora hay muchas cosas, no me spoilees, o no... pero hablan castellano, o no sé, o hago una red flag. De hecho, en España pasa mucho. El otro día leí una nota que la había titulado, no sé si El Mundo o El País, en las red flags de tal cosa. Y digo, voy a leer los comentarios, a ver, que están todos enojados porque nadie leyó la nota. Pero bueno, ¿qué pasa qué te pasa a vos y a nivel académico con estas cosas? Que de repente van entrando en también la tecnología hizo que muchas cosas, sí, ¿no? Vayan entrando, o sea, de un término, de un idioma a otro idioma. Sí. Bueno, esto, digamos, es un proceso histórico, ¿no? En otras columnas que investigué en la Universidad de Salamanca con una colega de allá, veíamos cómo en el 1800 ya se debatía sobre esto, ¿no? Decían, bueno, no dejemos entrar el inglés, pero sí el francés. Porque, bueno, eso da sinónimo de estatus, de cultura, ¿no? Eso que decías al principio, ¿no? Que había como idiomas más sofisticados o mejor que otros, pues. Exacto. O prejuicios. Sí. Incluso, bueno, nos parece que, bueno, hay debates en Argentina, pero en otros países, como por ejemplo en España también, vemos que históricamente discutieron, por ejemplo, con otras lenguas, por ejemplo, con el catalán. Claro, ¿no? que lo siguen discutiendo. Y lo siguen discutiendo, sí. Bueno, totalmente. pues es identidad. Ahí yo creo que hay una, como decías también recién, hay una discusión de identidad. Yo voy a hacer esto porque me identifico así, porque no quiero identificarme con un pueblo que me sometió. Sí, totalmente. Hablando de España, que también está aquí, español o castellano. Porque usamos indistinto, creo yo, ¿no? El idioma español y el castellano como sinónimos. Sí. Bueno, es, digamos, una pregunta difícil, extensa. Pero vos sí, escribiste al respecto. Sí. Sí hay, digamos, está presente este debate incluso en nuestras propias investigaciones, cómo nombramos a nuestra lengua. Y sí, bueno, para eso hay que remontarse un poco a la historia, ¿no? Y ver cómo, bueno, nuestra lengua viene de ese latín hablado, del desplazamiento de las lenguas prerrománicas, y cómo en un determinado momento en Castilla cobra mayor relevancia, y bueno, a esa lengua se le empieza a denominar como castellano, ¿no? Estoy haciendo una simplificación. No, pero además para que la entienda. Sí, no, para que no sea tan extenso, pero bueno, sí, en distintos momentos se recurrió a la idea de castellano, un poco con esa visión erudita de la historia o de alguien que conoce la historia y los debates de ese momento. Y por otro lado, como una forma de distanciarse del español de España y mostrar como una visión decolonial, ¿no? Claro. Y bueno, y el español surge, se denomina España, este territorio unificado de nación, que viene de Hispanía, que es una provincia romana, ¿no? Entonces se toma ese nombre de Hispania, Hispania, claro. España, ¿no? Y bueno, sí, la idea de español cobra más relevancia, sobre todo con esta propuesta de una lengua internacional, ¿no? Entonces claro, ahí se la empieza a nombrar más como español. Claro. Hay dos que quiero que me amplíes, pero... a ver, acá esto, el pensamiento y el lenguaje no pueden separarse, y por el otro lado, podemos ser hablados por el lenguaje, y pienso, tal vez no tenga nada que ver, pero pienso en la forma, somos esclavos del lenguaje. Sí.
no como unir esos tres conceptos. ¿Van por ahí? Sí, totalmente. Bueno, esta frase que vos decís de Barthes, Sí. Somos prisioneros del lenguaje, ¿no? Un poco da cuenta de cómo nos muestra, ¿no? Cómo el lenguaje nos muestra y revela un poco nuestro origen, nuestro género, nuestra edad, incluso nuestros posicionamientos ideológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, seríamos prisioneros del lenguaje. Pero bueno, hay que pensar en prisioneros un poco de puertas abiertas, porque también existe la posibilidad de aprender sobre el lenguaje y, bueno, ir adquiriendo distintas palabras y sentidos diferentes que le podemos otorgar a los usos de las palabras. Sí, yo siempre vinculé esa frase con que también ponemos palabras que aprendimos, que también quiero hablar sobre cómo aprendemos las palabras. Y a veces por ahí, no sé, así como hay saudachi, que dice no se puede, o palabras de pueblos originarios. Había una que el otro día había salido la palabra más larga, que era una palabra larga y que era cuando dos personas se miran a los ojos sabiendo que iba a ser la última vez, por decirte, que esa palabra significaba eso. Entonces, que digamos que uno te limita, o sea, decir, no sé, ¿cómo le explicas a un no vidente de nacimiento cómo es el color rojo? No sé si hay palabras para explicar eso. Bueno, evidentemente hay otras lenguas y ahí también tenemos como que ampliar la noción de lengua, ¿no? Y bueno, sí, claramente existe la posibilidad de aprender otras lenguas y eso también estaría mediado por estas concepciones del uso, ¿no? Y por, bueno, cómo cargamos de sentido también a esas palabras, que hay que decir que las palabras no tienen un único sentido. Pensamos que, bueno, aprendemos una palabra y que esa palabra tiene un significado o una significancia, y la realidad es que lo que denominamos como signo lingüístico, que son las palabras, hay disputas por imponer cuál es el sentido real o el más importante, el más verdadero, ¿no? Pero bueno, eso no es así, digamos, no hay un único significado. Y pienso, por ejemplo, en palabras como democracia, ¿no? O, no sé, éxito. ¿Qué es? Bueno, cada uno llena de sentidos esas palabras y bueno, siempre esta visión del poder del lenguaje hace que algunos sentidos tengan o lleguen más fácilmente o se impongan con más facilidad, ¿no? Claro. Bueno, un poco ahí mencionabas el cómo se aprenden las palabras, ¿cómo se aprenden las palabras? Bueno, las palabras se aprenden mediante los usos, mediante el contacto con otros, ¿no? No es que agarramos un diccionario y empezamos a buscar qué palabras queremos adquirir, sino que tiene que ver con las voces de otros que de alguna manera están presentes en nuestros discursos, ¿no? Y también con la idea de que, bueno, nuestra lengua no es una lengua monolingüe, en realidad no hay lenguas monolingües, ¿no? Pero que está cargada de distintas palabras de distintas lenguas y, bueno, de acuerdo a los ámbitos por los cuales circulamos y nos movemos es como aprendemos esas palabras, ¿no? Y bueno, esto que te decía de que no es monolingüe, porque justamente vemos, como vos decías, las palabras de lenguas como las lenguas indígenas, sí, como las lenguas de la inmigración. Y pienso específicamente en nuestro caso el lunfardo, ¿no? Claro. Que tenemos un gran lunfardo. Pero el lunfardo hay en todos lados. O primero definamos lunfardo sí, de otros términos que por ahí no son lunfardo. Sí, bueno, el lunfardo es una variedad que surge con el contacto de inmigrantes italianos en Argentina, ¿no? Después, estas palabras, que podemos nombrar algunas como bondi, laburo, bueno, estas palabras se llevan a otros países, ¿no? Esto de que no tenemos tampoco límites tan precisos ni exactos de un país a otro, y bueno, esto hace que se difundan, ¿no? Es una variedad además que al principio estuvo muy desprestigiada y que, bueno, se trató durante mucho tiempo de eliminar como esa carga negativa que estaba asociada a los delincuentes. Claro. Y justamente era porque quienes realizaban las investigaciones
tomaban como objeto de estudio a este grupo social, o eran policías que hacían estos relevamientos, pero bueno, sí tenía que ver con un uso vinculado a las clases bajas y bueno, que después se fue perdiendo, ¿no? Sí, sí, o se fue... También se fue, y después se fue revalidando. Primero se fue perdiendo, después se fue... Hay una academia del lunfardo Sí, de Argentina, como que se revaloriza, pero digo, no es lo mismo el lunfardo que el coloquialismo, o no. Bueno, sí, digamos, acá lo que hay que decir, digamos, tiene que ver con variedades que, o sea, usos cotidianos, que a veces los llamamos como coloquiales, que en determinado momento se elevan como a la categoría de norma. Y hay algunos que quedan más desprestigiados, ¿no? Claro. O sea que, pero no es que lingüísticamente no hay nada que diga que un uso es coloquial o es incorrecto o no corresponde decirlo, ¿no? Sino que en realidad todos los usos serían válidos y podrían utilizarse, ¿no? Es esta noción de la norma o incluso prejuicios extralingüísticos que hacen asociar la lengua con un grupo social, ¿no? Claro. ¿Qué te pasó o con el grupo y demás? Imagino, hace ya un par de años, pero bueno, con el lenguaje inclusivo, con todo la batalla dialéctica que se daba, la ofensa de algunos, porque hablaban con la ella, no escuchaban el resto del mensaje, pues se quedan con eso. Era una búsqueda también política, una búsqueda de... ¿Qué se pensaba ahí en los círculos académicos? Bueno, hay mucho debate también en los círculos académicos. La ciencia tampoco es neutral y tiene sus debates y sus puntos de vista también. Sí, bueno, me parece que la lengua, digamos, desde estas teorías, la lengua cambia, se modifica, incluso si pensamos en nuestros usos y los comparamos con usos anteriores, también hay cambio y hay variación permanente en la lengua, ¿no? Sí. Sí, con el lenguaje inclusivo específicamente, sí, digamos, yo apoyo sobre todo el objetivo con el Claro. cual se pensó y se implementó un poco esto del lenguaje inclusivo. Sí me parece que, digamos, hay un límite, y acá un poco nombro a mis maestros de lingüística, que son Elvira Arnú, Mariana Di Stefano, que es el límite entre, bueno, avalar una lucha, un debate que claramente es político, y otra cosa es imponerlo, ¿no? Claro. Me parece que, digamos, ahí está el límite, que no sirva para un control lingüístico o para armar perfiles de lo dice, no lo dice, entonces quiere decir que opina de determinada manera, ¿no? Esto después se llevó como a esta instancia, ¿no? Me parece que el debate sobre el lenguaje en todos los ámbitos me parece que es sumamente rico, y que es rico que también los hablantes debatan, porque la lengua en definitiva es de los hablantes, Sí, ¿no? sí. Es de quienes las usan. Y cada uno le da sentido o no, por eso sí, es interesante. Siempre me dio más la sensación que eran más los que se ofendían y no te permitían usarlo, que no digo que no haya habido en algunos casos, que el que te imponga, no, a mí, pibi, o lo que sea, decime pibi, sino que me dio más siempre esa sensación, como que era el más de rechazo que de imposición, pero sí. Sí. Y hablando de eso, ¿o querías agregar algo? No, iba a decir que, bueno, un poco esto viene también a mostrar el libro, que la lengua está en permanente cambio, Sí. ¿no? Y que aceptar ese cambio también es parte de otros cambios que se dan socialmente, ¿no? ¿Se oprime con el lenguaje? Bueno, en realidad podemos decir que hay grupos de poder, y un poco la glotopolítica muestra esto, cómo las acciones sobre el lenguaje pueden participar en la transformación o en la reproducción de ese poder. Y sí, si pensamos en esta reproducción del poder hegemónico, podemos decir que sí, ¿no? Incluso también tenemos que pensar en el rol de las instituciones educativas, ¿no? Que, bueno,
tendrían que poner el foco también en abolir esos prejuicios y no en reproducirlos, ¿no? Los prejuicios por cómo se habla, cómo se dice, ¿no? Claro. El debate por lo correcto. No, después obviamente han cambiado. Yo recién decía no vidente y me acordé que en realidad, no, es ciego, una persona ciega, pero por ejemplo, ya es persona de talla baja, pero porque también son personas que dicen, no, a mí se dice persona de talla baja, persona ciega, persona con discapacidad. Pero te preguntaba porque, por ejemplo, en Estados Unidos, o acá también, pero bueno, nigger, no sé, es tipo de N-word, la palabra con N, porque remite al mercado de los esclavos y demás, y es como solo las personas afrodescendientes pueden utilizarla en su grupo. Pero mi pregunta es si ahí lo que oprime es la palabra o es el ser humano, ¿no? Y si Bueno, lo que pasa es que no podemos pensar al ser humano por fuera de la palabra, o sea, nos constituimos en y por el lenguaje, ¿no? O sea, que no podríamos pensarlos por separado, ¿no? De la misma manera que necesitamos respirar, bueno, necesitamos tener un lenguaje, comunicarnos de alguna manera, ¿no? Con cualquier lengua, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no podemos separar tan claramente esto, ¿no? Y el lenguaje de alguna manera refleja el pensamiento, ¿no? Refleja quiénes somos, como decía. No, es que por eso digo, por ahí listo, te cuidaste con las palabras, usaste otra, pero tu pensamiento, o sea, también podés maquillar tu pensamiento utilizando otro lenguaje, pero el pensamiento sigue siendo el mismo. Sí, pero el lenguaje te delata. En algún momento el lenguaje te delata, ¿no? O sea, que eso forzado que puede hacerse durante un tiempo o engañar, digamos, como vos decías, en algún momento el lenguaje nos muestra tal y como somos, ¿no? Claro. Por eso se dice, ¿no? La lengua que somos, porque de alguna manera al usar la lengua nos estamos posicionando, estamos teniendo una visión del mundo que no alcanza con no usar algunas palabras o usar otras que estaría políticamente correcto. No, si el cambio no viene o sea, más profundo, con maquillarlo, no alcanza. No sirve. Me interesa, ¿qué relatos estamos aceptando como verdades? Bueno, hay muchos relatos actualmente que circulan. Sí, digamos, hoy está fuertemente, por ejemplo, la idea de lo ideal, ¿no? Lo ideal en la lengua o la pureza en la lengua, pero también en otros ámbitos. Sí. Y bueno, un poco cedemos esta visión. Y también lo pienso con la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que esto de que le entregamos a la inteligencia artificial cómo construir una frase o cómo decir algo, no solamente el contenido, sino lo que nos interesa es cómo alguien dice algo. Me parece que también estamos cediendo o aceptando una visión que parece que se nos impone, ¿no? Claro. Y que de alguna manera cedemos la autoridad, porque el problema también es cuando creo que esa máquina puede de alguna manera tener autoridad respecto de lo que dice, ¿no? Y bueno, también la idea de inteligencia artificial, que es una metáfora, ¿no? La idea de inteligencia artificial es una metáfora que justamente pasa de otro dominio, que es el de las personas, la inteligencia, a algo que en principio no lo tendría y que es una máquina, claro, ¿no? Fíjate cómo inteligencia además se pone al principio, llamando la atención y mostrando este aspecto positivo. En español. En español, sí. Mostrando este aspecto positivo, ¿no? Porque en el inglés, que es donde también sale por ahí la mayor compañía sí, que conocemos todos, es al revés, de ahí viene artificial primero. Sí, sí. Bueno, y aún así quiere transmitir, digamos, esta visión, claro, positiva. Que de hecho ahora impone normas lingüísticas y nos hace sumisos, te preguntás acá. Bueno, también acá volvemos al uso que le damos, porque sí, podemos tener un uso sumiso o poco activo o no proactivo. Y sí, está dejando desde que te diga qué puedo comer hoy hasta que te arme
el mail para mandar a... O sea, sí, te estás entregando si lo haces así. Claro. Sí, y además, bueno, lo que nos interesa es por qué alguien dice de una manera y no de otra, ¿no? Eso en cualquier circunstancia, ¿no? Desde la glotopolítica también mostramos esto, ¿no? Cómo dentro de todas las posibilidades que tiene un hablante, decide utilizar una y no otra. Claro. Consciente o inconscientemente, ¿no? Que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Sí. Que te delatan a veces. Sí. Y bueno, con la inteligencia artificial pasa eso también, ¿no? Que de alguna manera creemos que lo que dice es mejor que lo que nosotros podemos plantear, ¿no? Entonces también impone una variedad, ¿no? Una variedad de lengua, que es una variedad estándar, normativa, y cuando le propones, por ejemplo, el uso del vos, propone cambiarlo, ¿no? O hacerlo más natural, más fluido, ¿no? Bueno, entonces ahí está transmitiendo visiones sobre el lenguaje. Claro. Y también sobre las lenguas. Actualmente están surgiendo estudios, por ejemplo, en África, que muestran cómo solamente de la lengua más hablada, solamente están en la inteligencia artificial, en el chat, el 10% o el 20% de las palabras, ¿no? Entonces... De la lengua más hablada de África. Sí, mirá. O sea que no todas las lenguas están llegando a la inteligencia artificial. Ni hablar en las lenguas indígenas. Claro. Hay muchos proyectos para tratar de incluir en la inteligencia artificial las lenguas, por ejemplo, indígenas de México. Específicamente hay un proyecto de este tipo. El tema es qué cargarle, ¿no? Porque si decimos que la lengua no es solamente gramática y reglas, en realidad también tendríamos que proponer una visión de cómo pensar esa lengua, ¿no? Claro. Antes de liberarte, porque lo mencionaste recién, las batallas del vos. Bueno, sí, en nuestra lengua tenemos muchas batallas. Una es la del vos, pero que además es interesante porque fue fuertemente combatida. Incluso lingüistas de esa época planteaban que había que eliminar este vicio, decían. ¿De dónde venía el vos? Porque... En casi todos hablan de tú, salvo en Río Platense. Tú tenés el vosotros, pero sí. ¿De dónde, por qué se asienta tanto acá? Bueno, el vos era un uso que trajeron de España, o sea, los colonizadores, y ese uso existía para referirse a alguien de clase alta. Una persona de clase alta se refería con vos a alguien de clase alta. Lo que después sería el tuteo más... Sí, después se invirtió por ahí. Sí. Acá. Sí, y queda, claro, totalmente, y queda ese vos en España con el vosotros, que es vos más otros, claro. De uso informal, ¿no? Que nosotros no tenemos ni ese uso ni el tratamiento de informal en el plural, ¿no? Claro, es ustedes, que vendría a ser el plural de usted. Claro, exacto. Así que bueno, ese uso perdura, sí, en el español rioplatense, y también vemos la combinación, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, es la combinación del tú, pero en el verbo el uso del vos, ¿no? Tú ¿Cómo? Tenés, sería el tú, pero el verbo que utilizamos con el vos. Claro. ¿No? Sería si no, tú tienes. Claro, exacto. En vez de tú tienes, tú tenés. Claro. ¿No? También se usa el vos en el verbo también, ¿no? En la persona y en el verbo. Pero también se da como este caso de tercer pronombre que mezcla el tú y el vos, ¿no? Mirá. Bueno, súper interesante. El poder de decir, batallas por el sentido. Florencia Báez Damiano. Así te siguen. Aquí en Flor Báez D, todo junto. Ahí te pueden preguntar. Sí. Y si no, el Instagram de la editorial o... Sí, Glotomundo es el Instagram de la editorial. Y si no, en la librería Suerte Maldita. Muy bien. Gracias, Flor, por haber Gracias venido. a ustedes, gracias a los productores. Vemos cómo está la ciudad de Buenos Aires y seguimos aquí en vivo.